Bueno, bueno. Hola Karen, ¿cómo estás, amiga? Hola Angie, muy bien. ¿Y tú, amiga? Qué bueno, también, todo bien. Aquí un poquito pensativa. Cuéntame, ¿qué pasa por tu mente? Sí, oye, justo te quería contar algo. Es que estaba viendo bueno, estaba haciendo mi devocional y pues viendo como ahí algunas cosas del paz y todo eso. Y justo me puse a reflexionar sobre alguna pregunta, sobre qué ha hecho Dios por mí. Creo que es una pregunta algo profunda. ¿Tienes tiempo? Sí, claro. Claro que sí, tú cuéntame. Sí, es que justo te quería contar. Me puse a pensar como, pues de todas las cosas que había hecho, me acuerdo que en la prepa, pues tú sabes, de adolescente, pues hice muchas decisiones, o sea, tomé muchas decisiones que no eran como muy buenas y hice también como muchas cosas, pues que me alejaban constantemente de Dios y que a pesar de todo eso, pues Él me estuvo cuidando en todo este tiempo. También luego me he puesto a pensar como, pues si hubiera seguido en ese camino, ¿en dónde estuviera ahora mismo? ¿O cómo sería mi vida ahora? Y pues no sé si a ti te ha pasado o te has hecho esa pregunta también. Te entiendo perfectamente, amiga, porque hace unos días igual estaba haciendo un devocional preguntándome y tratando de ver qué es lo que Dios había hecho en mi vida y igual puedo ver la mano de Dios en todas las cosas que me ha pasado, pero lo que más me ha impactado es que Dios creyó en mí cuando yo ni siquiera creía en mí misma y estaba hundida en lo más terrible de la montañita de pecados. eh, Y a pesar de que yo huí, Él fue por mí. Él me tomó entre sus brazos amorosos, llenos de cariños, como un padre a su hijo pródigo y transformó mi vida completamente. Tomó esa montañita de pecados y la aventó al fondo del mar. Y a partir de ahí soy una Karen nueva. Soy una Karen en proceso de perfeccionamiento. Y creo que Ay, de no haber amiga, sido por Él, no sé dónde habría estado. De no haber sido que Él fue por las 99 y me fue a jalar de las orejas, no sé qué hubiera hecho. qué padre. Creo que la verdad todos tenemos como alguna historia así. De hecho, ahora que recuerdo, creo que los chicos de la Magna también tienen algunos videos respondiendo esta pregunta. Igual también deberíamos de checarlos, ponernos a ver, están ahí en el canal de YouTube. ¿Los has visto? No, no los he visto, pero suena súper padre, porque sí podemos conocer pues las grandes obras que ha hecho Dios también en nuestros amigos. Así que voy a correr a verlos. Sí, Y está ¿sabes súper qué? padre. Hablando también de los jóvenes de la Magna Unión, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Estamos organizando el Congreso Online 2020. ¿Cómo ves? No inventes, qué padre que sí se va a hacer aunque estemos en cuarentena. Pero, ¿de qué se va a tratar? Ah, pues mira, te platico. El tema principal va a ser visión perfecta. ¿Cómo ves? Visión perfecta. ¿Y sabes en qué versículo se van a basar? Sí, se van a basar en Hechos 2020. Órale. Oye, ¿y en qué fechas? Pues va a ser del 22 al 26 de julio. Así que hay que estar muy atentos a las redes Sí, sociales porque ahí nos va a venir toda la información de lo que necesitamos hacer y de las transmisiones. sí, hay que estar súper atentos. Amiga, ya te dejo porque me está hablando mi mamá y tengo que lavar los trastes. Corre, corre, corre. Nos vemos después. Nos Que vemos, estés bien. bye. Bye. Gracias a Dios por la vida de nuestros jóvenes. Quisiera compartir contigo una experiencia que tuve manejando en cierta ocasión en una carretera por una zona montañosa. De pronto, todo comenzó a nublarse y me encontré con mucha niebla. Llovía tan fuerte que ni con las luces y los limpiadores a toda su capacidad lograba ver algo. No podía detenerme, así que lo que hice fue bajar la velocidad lo más que pude. En un momento se me empañaron los cristales. La situación era tan complicada porque la lluvia no paraba. Era demasiada el agua que había en la carretera que me impedía mirar más allá del cofre del auto. No tenía instrumentos de vuelo ni nada de esas cosas. Lo único que hice fue manejar como viejito pegado al volante y mirar la línea blanca de la carretera para guiarme hasta que la tormenta pasara. Tal vez te parezca una historia muy simple, pero lo mismo pasa en las situaciones de la vida. A veces no logramos ver bien. ¿Cómo lo hacemos para tener una visión perfecta? Son varias las historias que se encuentran en la Biblia de jóvenes que tuvieron una visión perfecta, a pesar de que al principio no parecería que fuera así. Quiero contarte los primeros años de un joven que fue guiado para tener una visión perfecta.
se encuentra en Génesis capítulo 37, de los versos 1 al 4. Te invito para que abras tu Biblia y juntos leamos este pasaje. Dice la Biblia: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba más a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba a José más que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Génesis 37, de los versos 1 al 4. Quiero contarte algunos datos acerca del entorno familiar de José. José era el primer hijo de Raquel, el segundo fue Benjamín. Jacob tenía otros hijos y esposas. Es interesante que la historia de Jacob comienza con la historia de José, cuando tenía 17 años. ¿Cómo era el entorno donde creció José? Te cuento algunos datos. Los hermanos no eran un ejemplo de bondad. Había celos, competencia, intrigas, chisme, y la lista podría seguir. Su padre Jacob en su juventud había sido mentiroso y tramposo. ¿Recuerdas la historia de Esaú y de Jacob? El suegro de Jacob lo había engañado para trabajar 7 años por Raquel, pero fue engañado y le dieron por esposa a Lea, por lo que tuvo que trabajar otros 7 años. Así era el entorno donde creció José. Si le sumamos a la situación, su padre tenía un favoritismo para con José. El entorno de José no era tan bueno que digamos. La cosa se estaba poniendo peor, y si conoces la historia, seguiría complicándose para José. Surge una pregunta para nosotros: ¿cómo mantenerse intacto ante esta situación? ¿Cómo ver algo bueno en todo esto? Como seres humanos somos imperfectos, es decir, las personas, las familias, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, etc. ¿No sería difícil pensar que José sería igual o se volvería igual que su familia? Hoy en día pareciera que esa es una tendencia, pareciera que el comportamiento se repite. Pero déjame decirte algo: José sería un instrumento de Dios para la salvación de su familia. Podemos desanimarnos por actitudes, podemos desanimarnos por las palabras o acciones que nos hacen sentir mal, algunas veces por las decisiones o las consecuencias de haber decidido incorrectamente, o las circunstancias que nos afectan por personas tóxicas que no son una buena influencia. Debemos ser conscientes de algo: a pesar de nuestro entorno, podemos obtener una visión perfecta. José tenía una tarea: era responsable de informar cómo estaban las cosas con los rebaños de su padre, que eran cuidados por sus hermanos, una especie de supervisor, y tenía que pasar informe a su padre. Para grabar el asunto, la tarea era acusar a sus hermanos. José no era el hermano mayor para tener una responsabilidad de este tipo. Seguramente Jacob había notado algo diferente en José para esta importante tarea. La Biblia dice que su padre le regaló una túnica de colores. ¿Conoces la historia? En Génesis 37, en el verso 3, dice la Biblia: Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Una túnica de colores en la época de Jacob era usada como un símbolo de reconocimiento. La túnica no era una ropa de trabajo. Si le vamos sumando más dificultades al entorno de José, podemos decir que los hermanos no eran una blanca paloma. Eran tramposos, lujuriosos y mentirosos. Incluso planearon acabar con su vida. Así que no parece que el entorno familiar de José fuera un buen ejemplo. Joven, no te creas la mentira de que las cosas no pueden cambiar, o que no existe ninguna alternativa ante una situación de tensión en tu familia. Tampoco tiene que ver con el barrio donde vives o el país donde naciste. Tampoco tiene que ver con la escuela a la que asistes, ni el tipo de trabajo, por muy humilde que sea. Dios usa cada situación para mejorar nuestra visión. José no permitió que su entorno lo contaminara. A pesar de todo, se mantuvo fiel. Conoces la historia de la vida de José. Cada vez fue complicándose más. Sin embargo, todo fue para ser un instrumento para que Dios salvara a su pueblo. Comenzaría una historia para la salvación de su familia, con la decisión de tener una visión perfecta, y solo se puede lograr siguiendo a Jesús. La Biblia dice las palabras de José: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Génesis 39:9. Joven,
Tengamos confianza, a pesar de la oposición. No cedamos ante los constantes ataques de este mundo, ante una familia disfuncional, un trabajo estresante o una situación escolar que no se ve para cuándo. Ten paciencia y pon tu fe en Jesús. No veamos lo malo, no seamos fatalistas, no permitamos que cualquier situación o persona nos robe la paz y la tranquilidad. Veamos una oportunidad para mejorar nuestra visión. La Biblia dice acerca de José: el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Génesis 39:23. Una visión perfecta solo puede lograrse con Dios. Tengo un desafío para ti. La Biblia dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Nuestra visión no puede ser la del mundo, una visión deficiente con depresión, miedo, angustia, enojo. Estas son emociones negativas. En las pruebas, no pongamos nuestra vista en las cosas terrenales, sino en las espirituales. Amado joven, si estás pasando por una situación difícil, mira al Señor. Recuerda, nuestro entorno es una oportunidad para mejorar nuestra visión. Te invito para ver el siguiente video. Hola hermanos, yo soy Pamela de la iglesia Oreb, y la pregunta que ha hecho Dios por mí, bastantes cosas, pero Él murió en la cruz por mí, me limpió mis pecados y ahora soy libre en Él. El Señor ha hecho muchas cosas por mí. Me salvó, me redimió, me ha dado salud, aun cuando de pequeña los médicos dieron un diagnóstico no favorable. Me ha dado una vida plena y me ha dado un propósito por el cual vivir y morir. Y lo que ha hecho Dios en mi vida es protegido a mi familia en este momento de pandemia. Él no nos ha dejado de ninguna manera. Nos ha enseñado a confiar en Él y a que todo el tiempo debemos de estar orando. Y lo que Dios ha hecho en mi vida es ser más responsable, controlar más mis emociones, convivir más con mi familia y aprovechar lo que tengo en mi vida. Dios por mí ha peleado todas mis batallas, me ha dado una segunda oportunidad y me ha dado lo más importante en mi vida, que es su salvación y el regalo de su gracia. La Biblia dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios 4:18. Te invito a entregar tu vida a Cristo y aceptarlo en tu corazón. Nos gustaría conocerte. Por favor, escríbenos a contacto@oreb.mx. Si ya eres cristiano, continúa siguiendo a Jesús. Que el Señor te bendiga.